Ya, entonces para eso, ¿cuándo decimos que el movimiento es rectilíneo? El rectilíneo, ¿no? El rectilíneo en movimiento constante. En movimiento constante. O sea, quiere decir que cuando yo tengo un móvil, que se encuentra a una determinada velocidad y cuando se desplaza a una determinada distancia, este móvil va a tener la misma velocidad. La velocidad no va a cambiar. Pero como acá va a haber una duración con respecto al tiempo, entonces la distancia va a ser igual a la velocidad por tiempo. La distancia tiene que estar en metros, la velocidad en metros por segundo y el tiempo tiene que estar en segundos. Este es el caso primordial de un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver algunos casos que son importantes, como el caso cuando tenemos dos móviles que parten de un mismo punto. Por acá tengo un móvil A y por acá tenemos un móvil B. Estos móviles van a partir de un solo punto y ambos van a tener una determinada velocidad, velocidad de A y velocidad de B, ¿no? Entonces, estas velocidades, supongamos que uno de los móviles se encuentra más adelante que el otro. A ver, vamos a poner acá nomás. Ya, ahí vamos a poner casos donde el móvil A se encuentra más adelante. Ahora sí, le vamos a llamar alcance. Le vamos a llamar alcance. Alcance cuando el móvil más rápido, supuestamente el móvil de B es más rápido que el móvil de A. Entonces cuando acá ocurre el alcance, ¿no? Cuando acá ocurre el alcance, en este punto, en el punto P, vamos a suponer acá, ¿no? Se puso el alcance, entonces el tiempo que esto va a durar va a ser igual a la distancia que lo separaba inicialmente sobre las sumas, sobre las restas de las velocidades. Supuestamente el mayor velocidad es el de B, ese va primero, y el de menor velocidad va a ser segundo. Entonces con eso sería cuando el móvil más rápido alcanza al más lento. Entonces la distancia sobre la diferencia de velocidades, y eso sería el valor del tiempo de alcance. Ya, a ver un poquito rápido, por favor, el que quiere puede tomar una captura. Seguimos. Vamos a ver el segundo caso. Ese es el primer caso. El siguiente viene a ser el encuentro. El encuentro. Este caso, ¿cuándo sucede? Cuando dos móviles, el móvil A va al encuentro de otro móvil B, ¿no? Tiene velocidad de A, velocidad de B, y por acá se encuentran, ¿no? Ese es el encuentro.
en el punto P, se produce el encuentro. Ambos se encuentran a una distancia. Entonces, para calcular el tiempo del encuentro, ¿no? Para calcular el tiempo del encuentro, bastará dividir la distancia que los separa sobre la suma de las velocidades. Y eso sería ese caso, el tiempo de encuentro. El siguiente caso, cuando se está refiriendo a un túnel. Vamos a suponer un tren, ¿no? Entra a un túnel. Un tren puede ser un ómnibus. Acá tenemos un túnel, distancia del túnel, y por acá le ponemos un tren. Por acá tenemos un tren, le vamos a llamar longitud del tren. Y este tren tiene una velocidad. Entonces, para calcular el tiempo que va a demorar este tren en pasar el túnel, entonces ese tiempo va a ser igual a la suma de las distancias, la distancia del túnel más la longitud del tren sobre la velocidad del mismo. Entonces, con esto ya estamos calculando o estamos determinando los casos de movimiento rectilíneo uniforme. A ver, los que desean pueden tomar una captura. ¿Ya? Presencia, presencia. A ver, chicos, los chicos de quinto A de secundaria, los chicos de quinto A de secundaria, en las fichas hay unos ejercicios. A ver, vamos a resolver ese ejercicio. Ya, vamos a hacer el primer problema. Primer ejercicio. Dice, al encontrarnos de campamento, deseamos averiguar a qué distancia se encuentra la montaña más cercana, para lo cual emitimos un grito y comprobamos que se escucha el eco al cabo de un segundo.
determinar a qué distancia se encuentra la montaña. A ver, vamos a suponer, ¿no? Tenemos una montaña, esta es la montaña, y queremos saber la distancia. La distancia. Por acá hay una persona que emita un grito. Entonces, todas las ondas sonoras van a lograr llegar a la montaña y esto emite un eco. Y este eco hace que retorne nuevamente. Al retornar nuevamente, esta persona logra escuchar ese grito. Entonces nos damos cuenta que acá el único que va a recorrer es la velocidad del sonido. La velocidad del sonido. ¿Cómo vamos a considerar la velocidad del sonido? Bueno, hay muchos valores. Hay algunos que le dan un valor en decimal, pero en el cálculo físico vamos a considerar 340 metros por segundo, la velocidad del sonido. Este es un dato que se utiliza en las fuentes físicas. Ya, tenemos la velocidad del sonido, tenemos la longitud, ¿no? Y nos piden la longitud, ¿no? La distancia. Pero nos dan como dato el tiempo. El tiempo va a ser acá un segundo. Un segundo. Así va a ser, un segundo. Luego decimos que la longitud es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? Esto ya lo hemos visto anteriormente. Longitud o distancia es lo mismo. Ya, entonces, esta longitud no es L, sería 2 veces L. ¿Por qué sería 2 veces L? Porque en la ida, o sea, en la ida es L. Al regreso, ¿no? Al regreso, después cuando el sonido llega a la montaña y se disipa las ondas, van a retornar en forma de eco. Y esa velocidad también va a recorrer L. Entonces, en total, ida más de regreso nos va a dar 2L. Por eso que se está considerando la distancia 2 veces L. Ahora sí, sería 2L es igual a la velocidad 340 por el tiempo, que en ese caso, ida y venida va a ser un segundo. Entonces decimos, L es igual a 340 sobre 2. Y L es igual a 170 metros. 170 metros sería la distancia que hay entre la persona que emite el grito y la montaña. Pregunta número 2. Por acá nomás lo hacemos. Pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2? En los Juegos Olímpicos, un atleta gana la medalla de oro, superando en 5 segundos tiempo, superando 5 segundos el récord existente. Si su velocidad hubiese disminuido en 1/10 de su valor solamente, ¿no? Solamente habría empatado dicho récord. ¿Cuál es el actual récord impuesto por este atleta? Entonces, ¿qué hacemos? Acá tenemos el tiempo que nos dan, ¿no? El tiempo dice, un atleta gana la medalla de oro superando en 5 segundos el récord existente. O sea, quiere decir que anteriormente ya había un tiempo. Ese tiempo fue el último ganador. Entonces, el tiempo 5 segundos antes sería el récord existente, ¿no? Superando ese récord. Dice, si su velocidad la hubiese disminuido en 1/10 de su valor, ¿no? Si su velocidad la hubiese disminuido en 1/10 de su valor, entonces en este caso solamente habría empatado dicho récord. Entonces quiere decir, a ver, decimos, el tiempo récord es T segundos, ¿no? Eso sí, ni qué hablar. Pero la distancia, ¿no? Vamos a suponer la distancia es la misma. Cuando una persona corre, ¿no? En el momento de correr, esta sería la distancia
Sería la distancia reglamentaria. Y esto tendría una velocidad, ¿no? Esta velocidad es la que va a tener para superar los 5 segundos récord, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Dice, un atleta gana la medalla de oro superando en 5 segundos el récord existente. Entonces, distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Pero si, si ha superado en 5 segundos el récord, entonces sería que el tiempo lo hizo en 5 segundos antes. Eso sería mi primera ecuación. Ahora, dice otro caso. Si su velocidad la hubiese disminuido en 1/10, entonces a este le quitamos 1/10, ¿qué tendría? Si nosotros le quitamos 1/10, tendría 9/10, ¿no? Entonces sería la velocidad, en este caso la va a disminuir. En el momento de correr, va a disminuir esta velocidad. Dice, nuevamente, si la hubiese disminuido en 1/10 de su valor, solamente habría empatado dicho récord. O sea, el tiempo hubiese sido igual. O sea, distancia es igual a la velocidad 9/10 por el tiempo. Ya lo hubiera empatado. Y eso sería todo. Ahora, ¿qué nos queda? Igualar, porque las distancias son las mismas. Entonces decimos B por T menos 5 es igual a 9/10 B por T, ¿no? Eso sería. Nos eliminamos las velocidades, ¿no? Las velocidades se anulan, ¿y qué tendríamos? Esto multiplicaría, sería 10 por T menos 5 igual a 9 por T. Ahí está, 9 por T. Sería acá 10 por T, 10 por 5, 50, 9T. Ahora, este 9 le pasa a quitar al 10 y queda un T. Y el 50 negativo pasa con positivo. Entonces, en este caso, el tiempo que se tradujo al récord sería 50 segundos. Esa sería la respuesta. Ya, a ver, chicos, por favor, hagan su captura, porque de esto yo voy a tomar, es posible, el examen final. ¿Ya? Tomen la captura para que practiquen. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, en este momento voy a pasar la asistencia. No la había pasado porque había muchos alumnos que estaban ingresando. Ya, mientras están tomándole la captura, ahorita le voy a pasar la asistencia. Ya les pasé la asistencia. Regístrense.
A ver, me confirma, ¿le llegó o no le llegó la asistencia? Porque si no ha llegado la asistencia, ya no va a ser culpa mía. Sí llegó, profe. Ya. Ya, chicos, voy a borrar y seguimos el siguiente problema. Ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Dice, un móvil recorre cierta distancia. Bueno, cierta distancia, no se sabe. En un cierto tiempo. En un cierto tiempo, t. Con una velocidad constante. Bueno, va a una velocidad constante. Este móvil está a una velocidad constante. Entonces, lo que va a gobernar es distancia es igual velocidad por el tiempo. Dice, pero si duplicase su velocidad, ya, o sea, ahí viene la condición. Si este auto va más rápido, o sea, 2b, porque va a duplicar su velocidad, dice, si duplicase su velocidad, en el mismo tiempo, o sea, el tiempo va a permanecer intacto. Recorrería 50 metros más que la distancia anterior. O sea que si acá recorrió D, entonces acá va a recorrer distancia más 50. Porque eso es lo que dice, recorrería 50 metros más que la distancia anterior. Hallar dicha distancia. Entonces sabemos que para esto distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? Pero en este caso la distancia va a ser D más 50. Entonces vamos a reemplazar distancia más 50. Velocidad va a ser 2b. Reemplazamos por 2b. Y eso sería todo. Ya no tenemos más datos. Pero yo tengo esto. Entonces, esta distancia que está encerrado de azul, esta distancia es la misma que está acá. Es la misma. Por lo tanto, voy a reemplazar. Pongo BT, acá, BT más 50 es igual a 2BT. Esto pasa a restar, me va a quedar 50 igual a B por T. ¿Cuál es lo que me preguntan? A ver, ¿cuál es lo que nos piden? Hallar dicha distancia. Hallar dicha distancia. Entonces, si BT es 50, entonces BT acá lo voy a reemplazar. Por lo tanto, distancia va a ser igual a 50 metros. Eso sería todo. Así de práctico y fácil. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Acá nomás. Ejercicio número 4. Dice, un hombre sale todos los días de su casa a la misma hora y llega a su trabajo a las 8 a.m. Bueno, acá el hombre sale de su casa y llega, ¿a dónde? A su trabajo. Para acá. Aquí su centro de trabajo. Entonces, la distancia entre la casa y el centro de trabajo va a ser D. Va a ser D metros. Y nos dice que va a una velocidad. Entonces, este hombre, por acá está, ¿no? Está caminando y va a una velocidad. Y tiene un tiempo determinado. Tiene un tiempo determinado. Y llega, dice, a las 8. Acá va a llegar a las 8 a.m. Es lo que dice el problema. Dice, un día se traslada
con el doble de la rapidez normal. Ah, o sea que en una oportunidad esta persona tuvo que ir más rápido. Entonces, si dice que fue el doble, sería 2b, ¿no? Esa sería la velocidad, el doble. Si se traslada con el doble de la rapidez normal y llega a su trabajo a las 7:30, entonces aquí en el trabajo va a lograr llegar a las 7:30. ¿A qué hora sale siempre de su casa? Es lo que dice, ¿a qué hora? ¿No? ¿Cuál es el horario de salida de su casa? Ya, entonces, sabemos que cuando llega todos los días a las 8, llega a un tiempo determinado, T. Pero en esta oportunidad, como ha duplicado su velocidad, el hombre ha llegado a las 7:30. O sea, quiere decir que ha llegado media hora antes, ¿no? Ha llegado media hora antes de lo provisto, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es ponerle el tiempo que fue anteriormente y le quito media hora. Le quito media hora. ¿Por qué? Porque está llegando a las 7:30, o sea, media hora antes, ¿no? Si estaba acostumbrado a llegar a las 8, ahora, como duplicó su velocidad, llegó a las 7:30, quiere decir que va a ser t menos media hora antes. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente decimos que la distancia aquí va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Y la distancia es la misma cuando aumentó su velocidad. Entonces, distancia es igual a la velocidad que va a ser 2b por el tiempo que es t menos 1/2. Ahí voy a calcular el tiempo. Entonces, voy a reemplazar. Esta distancia es la misma que esa distancia. O sea, b por t. b por t es igual a 2 veces b multiplicado por t menos 1/2. Anulamos las velocidades y ¿qué tenemos? T es igual a 2 por t menos 1/2. El 2 multiplica el primero y multiplica el segundo. ¿Cómo queda esto? 2 por t, 2 por 1/2. Ahí está. 2 por 1/2. Pero nos damos cuenta que aquí se anula y me va a quedar 1. O sea, va a quedar t es igual a 2t menos 1. Ahí está. El 1 negativo lo paso por acá y el t lo paso a restar. ¿Y qué me queda? T. Entonces quiere decir que el tiempo va a ser 1 hora. 1 hora. Entonces quiere decir, si el tiempo rutinario, o sea, el tiempo que la persona demoró de su casa hasta el centro de trabajo fue 1 hora y que siempre está acostumbrado a llegar a su trabajo a las 8, ¿a qué hora llegó? A ver, ¿a qué hora llegó? Quien participa le pongo una nota máxima. A ver, ¿a qué hora llegó? Llegó a las 8 y el tiempo fue 1 hora. Voy a llamar entonces, ya, por fin, a las 7. Otros dicen a las 9. Pero si sale a las 9, ¿cómo va a llegar a su trabajo a las 8? ¿Cómo va a llegar a su trabajo a las 8 si sale a las 9? A las 7, pues, claro, sería entonces 1 hora menos, sale a las 7 a.m. desde su casa. ¿Ya? A ver, una captura. Tomen una captura. Una captura, por favor, ya, para borrar. A ver, ¿nos alcanzará a hacer el siguiente problema o no nos alcanza? ¿Qué hora es? Tiempo. 3 minutos. Voy a borrar, ¿ya? Cinco. 2
dos móviles parten simultáneamente de un mismo punto. De un mismo punto parten dos móviles. Ahí está. Dos móviles parten de un mismo punto. Con velocidades de v y 3v. Esta es una velocidad de v y esta es otra velocidad de 3v. Si a los 5 segundos su separación es 20 metros, o sea, transcurrieron 5 y ahora van a separarse 20 metros, se supone que si yo le pongo A y B, el que es más rápido va a ser A. Entonces A va a estar más adelante y B va a estar después, ¿no? Va a estar después. Y aquí va a haber una separación, dice, de 20 metros. Listo. Y a este le vamos a llamar una distancia. Una distancia. A ver, distancia es igual a velocidad por tiempo. Eso ya se sabe. Distancia va a ser D. Velocidad, la velocidad del A sería 3v multiplicado por el tiempo. Pero en este caso, la distancia no va a ser D, va a ser D más 20 porque ha llegado acá. Por lo tanto, aquí le vamos a poner distancia más 20. Es igual a la velocidad por el tiempo que vale 5 segundos. Luego tenemos para el B está acá. Hasta el B llega a esta distancia. Entonces, distancia, le ponemos acá, es igual a la velocidad por el tiempo que vale 5. A ver, chicos, ¿qué tal estamos en tiempo? El tiempo. Uy, nos queda un minuto. A ver acá. Esta D es esta D. B5 o 5B es lo mismo. Entonces voy a reemplazar 5B más 20 es igual a 5 por 3, 15. 15B. Este 5 le quita, pasa a restar y queda 10. 10B es igual a 20 y B es igual a 2 metros por segundo. ¿Qué nos piden? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo la velocidad. Ahí está. Esa sería la respuesta. Ya, esa sería la respuesta. Chicos, una captura. Una captura un poquito rápido que se acaba el tiempo. Ya queda menos de un minuto. Quedan menos de un minuto. Y terminamos.